Buenas tardes, bienvenidos a Se ha Dicho. Por acá estamos en esta ventanita que no abandonamos porque de toda adversidad una oportunidad. Y si hay algo que nos dimos cuenta en pandemia es que a través de la modalidad de Zoom podemos llegar a cualquier parte de Venezuela e inclusive atender a venezolanos que están en el exterior, que han tenido un caso pendiente en Venezuela. Por eso nos mantuvimos con esta modalidad mixta. Algunos programas en Zoom, otros programas presenciales. Inclusive la sección especial Quiero saber de ti ha tenido altísima demanda en el interior para personas que no pueden desplazarse a Caracas porque lógicamente es tiempo, es dinero, es un traslado grande, hay que dejar de hacer cosas en casa, se exponen al riesgo del viaje y es mucho mejor por acá. Así que gracias también a la audiencia que aún en la modalidad de Zoom siguen pegaditos a la pantalla para nosotros poder hacer nuestro trabajo con todo el amor del mundo. El código QR está en pantalla en este momento, que es como esa huellita digital que está allí. Usted coloca su teléfono, escanea ese código e inmediatamente se va a la página web de Televen. Si quiere estar en el programa, @seadicho_televen es nuestra cuenta en Instagram. Nuestro correo electrónico es shdteleven@gmail.com y mi cuenta personal @monifernández con Z y con S. Dicho todo esto, vamos a recibir el primer caso. Bien, desde San Cristóbal está Magali Rico. Buenas tardes, Magali, bienvenida. Adelante, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Bien, gracias a Dios. Cuénteme, Magali, usted está en San Cristóbal. Sí, señora, yo estoy ahorita en San Cristóbal, estado Táchira. ¿Y el caso dónde es? Aquí en San Cristóbal también estado Táchira. Bien, cuéntame, Magali, ¿qué le pasó? Esto, doctora, en octubre del año 2012 yo negocié un apartamento con dos ciudadanos que son esposos, ubicado en San Cristóbal, el apartamento. Hicimos un contrato de opción a compra por una notariado, ¿sí? Ok, El primer pago El primer pago a los señores se les dio con la opción a compra 240.000 bolívares. En esa época, esto al cambio eran 17.000 dólares por el cambio de la fecha, ¿sí? Al cambio del dólar. ¿eso Eh, equivalía a qué porcentaje del valor del inmueble? Prácticamente a casi la mitad, casi el 50% del inmueble. Ok, Porque el inmueble lo compré en 500.000 bolívares y les di 240. ok. También les compré un estacionamiento por 30.000 bolívares, un estacionamiento que está ubicado en el mismo edificio. Ok, o sea que era un inmueble en un edificio, un Sí, apartamento, sí, un apartamento en un edificio, sí, con señor, propiedad horizontal. con propiedad horizontal, sí, señor. Y una duda por curiosidad y por legalmente explicar un poco esto. ¿El puesto de estacionamiento no estaba incluido como propiedad del apartamento? No, señora, no está incluido porque eso fueron unas bienhechurías que ellos hicieron aparte. Ok, está bien, perfecto. Por eso lo compró aparte. Bien. ¿Y entonces Sí, sí. qué sucedió? Ellos no cumplieron con el contrato. Ellos empezaron que sí me lo vendían, que no me lo vendían, que ya tenía más valor, que ya no vendían ese apartamento, que vendían otro en otro piso. Entonces, doctora, se cumplió, llega al término de que se cumplió la opción a compra, el tiempo estipulado que tenía la opción a compra. ¿Cuánto tiempo firmaron? 3 meses más unos días, no me acuerdo los días exactamente, pero eran 3 meses y unos días. Ujú. Bueno, Ok. esto, como ellos no cumplieron el contrato, yo me sentí estafada, doctor, porque ellos no me cumplieron con el contrato. Llegó el día de que teníamos que ir a firmar al registro principal y ellos no acudieron a firmar el contrato. Pero ¿cómo iban a ir al registro Entonces, principal? de ahí, yo, Ajá, escúcheme, pregunto, Magali. La entrega sí, del señora. restante del dinero, ¿cuándo se iba a concretar y cuáles eran las obligaciones de ellos dentro de esa opción de compra-venta? Ajá, el restante del dinero era, era por el FAO, Ajá, el Fondo de Ahorro Habitacional. ok, Ajá.
hicimos esto por un banco, Es hicimos por un correcto. banco. Ajá, ajá. Ahí ya el banco dio el documento para que fuéramos al registro principal. O sea que el crédito hipotecario se aprobó Sí, señora, dentro del lapso del tiempo, y se bajaron los dentro de los recursos del lapsos. banco para los propietarios. Sí, señora, todo eso ocurrió. ¿Y ellos tomaron los recursos o no se llegaron a tomar los recursos? No, ellos tomaron ellos tomaron fue el dinero que yo les di en los cheques que les di de un banco de gerencia, los primeros $17,000. Y cuando se Es- aprueba el crédito, porque efectivamente si se aprueba el crédito, están ya para la protocolización del documento, supongo que el banco además iba a protocolizar su hipoteca sobre el inmueble. ¿Cuál fue la razón para echar para atrás el negocio? ¿Qué dijeron? ¿Cómo lo dijeron? Ellos dijeron que ya ese apartamento no lo vendían, que cambiáramos de apartamento, que ahora era un apartamento en otro piso, que, bueno, tendría algo otros dueños, no sé. Ellos dijeron que ya ese valor no me lo iban a recibir, que el apartamento valía más, Y eso que fue ya no lo dentro vendían. del lapso, es importante aclarar esto, eso fue dentro del lapso de la oferta. Estaba Sí, señor. vigente la oferta. Sí, señora. Estaba vigente la oferta. Ok, entonces por lo que usted me está contando, si no fueron a protocolizar, si se aprobó el crédito hipotecario, si además de eso estaban dentro del lapso, obviamente hubo un montón de razones por las cuales ellos no cumplieron con la opción de compra-venta. Sí, señora. ¿Y usted los demandó? Yo los demandé ante un tribunal, un juzgado de primera instancia en lo civil y mercantil del estado Correcto. Táchira. ¿Y qué pasó? Ahí, ahí la sentencia salió con lugar a mi favor. En Por septiembre del año, ¿Cuál fue el motivo de la demanda específicamente? Incumplimiento. cumplimiento de contrato. Ok, Cumplimiento de cumplimiento de contrato. parte suya del contrato. Ok, ganó a primera instancia. ¿Qué pasó? Ellos apelaron esa decisión y la confirmó un juzgado superior. La decisión de primera instancia que la daba ganadora a usted fue confirmada. Sí, señora, por un juzgado superior. Y entonces, ¿qué año estamos Bueno, hablando ya, Magali? y estamos hablando del año 2014 y la confirmaron en el año 2015. Ok, Ajá. De ahí el tribunal, como ellos tampoco fueron a esto, el tribunal nos envía al registro para que ellos pusieran el apartamento a nombre mío. ok. Ellos tampoco fueron. Entonces el tribunal manda al registro esto Hacer por un artículo. el asiento registral de la venta. Sí, señor, por el artículo Sí, 531. ok, cumplimiento de la sentencia. Sí, señor. Ok, Magali, Ahí, deme un minuto que me toque ir al receso, ¿sí? Para que me siga contando, porque no sé qué es lo que me va a contar, porque si teníamos sentencia de primera instancia y confirmada por el superior y hubo un mandato de registro, queda esto, ¿qué pasó? Me lo cuenta al regreso del receso, enseguida. no entiendo, doctora. ¿Qué pasa en mi caso? ¿Por qué la justicia venezolana ha vulnerado los derechos míos y los de mi hijo? Yo me siento desamparada por el Estado venezolano, porque yo he cumplido con todo, doctora. Y a mí nadie me escucha. Se ha dicho. Sigo acá con Magali Rico, ella está en San Cristóbal. Magali nos viene contando una negociación con una opción de compra-venta notariada, un documento sobre la compra de un inmueble en propiedad horizontal, más adicional un estacionamiento. Además de eso, se aprobó un crédito hipotecario. Además, esta gente se echa para atrás, dice, ese ya no es el precio, estábamos en el lapso de la oferta, ganas la demanda por cumplimiento de contrato en primera instancia, se ratifica en segunda instancia y se ordena al registrador el asiento de la venta, me estás diciendo. Sí, señora. Ajá, ¿y qué pasó? Porque estamos en el programa.
Lo registramos también ante el CENIA como mi vivienda principal porque es lo único que yo poseo. También lo registré ante la alcaldía del municipio de San Cristóbal. Ok. Hoy el tribunal ordena a estos señores a entregarme el inmueble libre de personas y cosas. Ujú. Estos señores nunca se fueron, entonces de ahí me envían a pasar un procedimiento administrativo en el SUNAVI. Sí, correcto. Ajá, ahí en el SUNAVI duré 2 años, me dieron una providencia. Ahora cuéntame algo que me llama la atención. ¿Y cuál fue el motivo de la apelación, tanto en el proceso de cumplimiento de contrato como luego en el proceso de desalojo? ¿Qué alegaban ellos a su favor? Bueno, en el primer apelación decían que el juez se había equivocado, ¿sí? El juez, Mm. y en el segunda apelación decían que los habían juzgado como inquilinos y no como ocupantes, Si no era un ¿sí? motivo de apelación. Por lo tanto, tú también tienes definitivamente firme el procedimiento de desalojo. Sí, señora, yo tengo definitivamente firme el decimiento de esa. Y ellos siguen dentro del inmueble hoy en el 2022 desde el 2012. Sí, señora, tengo 10 años 10 años. de estar luchando por algo que compré y pagué con los ahorros de mi vida. A mí me enviaron, después de ahí al tribunal, del tribunal del municipio, me envía a la SUNAVI a notificarles a ellos para que les asignen un refugio. Que no hay. Pero la señora es coheredera de una propiedad que heredó de sus padres. Esos documentos, están en el tribunal, donde comprueba de que la señora es propietaria de esa vivienda, es de 2 pisos y está completamente vacía. El tribunal me dice que no hacen el desalojo, que no ejecutan la sentencia No pueden, porque, no pueden ejecutarla. porque está prohibido los desalojos. Caíste en ese grupo donde lamentablemente no hay la posibilidad de ejecutar el desalojo forzoso por orden del tribunal. Pero más allá de eso, que lo sabemos, que lo hemos hablado desde el año 2015 acá en el programa, y que tu caso sirve, como siempre digo yo, para que las autoridades reflexionen y se den cuenta por qué esta señora tiene que pasar 10 años de su vida demostrando que es una propietaria. Y cuando lo logra, después de 10 años, le tenemos que decir, sí, tú eres propietaria, pero no, porque no puedes reivindicarte en la vivienda, siendo además tu caso bien particular, porque me estás hablando de otra vivienda disponible. El Sí, refugio se, el refugio se busca cuando no hay una vivienda disponible para garantizarle el derecho a la vivienda a la persona. Pero es que en este caso hay una vivienda donde esas personas podrían irse. Pero más allá de lo legal, que ya lo sabemos, estas personas, ¿cuál es su intención? ¿Por qué quedarse dentro del inmueble a pesar de que han perdido en primera, en segunda, han perdido en primera, en segunda, y saben que ya el inmueble no es de ellos? ellos no se quieren ir, la señora nunca sale, el hijo me amenazó al abogado, me tienen amenazada, yo no puedo ir para allá, yo no tengo dónde vivir, actualmente pago alquiler, vivo con un niño que es mi hijo que es adolescente, de la vivienda donde vivo me están desalojando, me tienen un acoso verbal, psicológico, ya me han llegado a la agresión. La señora me agredió con un matero, me lo tiró por el rostro, el hermano de la señora vino y me cortó los cables de la luz, yo estaba de viaje, se me dañaron todos los alimentos. Claro, Doctora, una cosa trae la otra y la otra y la otra sucesivamente, obvio. la señora dueña de donde vivo necesita el inmueble, pero no entiendo, doctora. ¿Qué pasa en mi caso? ¿Por qué la justicia venezolana ha vulnerado los derechos míos y los de mi hijo? Yo me siento desamparada por el Estado venezolano.
porque yo he cumplido con todo, doctora. Y a mí nadie me escucha. Yo he ido a todas las instancias, a todas partes he acudido. No, y que cumpliste todo tu proceso completo. Yo he cumplido con todo el proceso y la señora vive ahí, ella tiene donde vivir, tiene sus hijos y bueno, yo Y soy ojo, una... y en tu caso se agrega algo adicional, que no lo puedo pasar por alto, porque además tienes una doble cualidad, ¿no? Porque tú estás padeciendo como propietaria de no poder recuperar tu inmueble, pero también estás padeciendo como inquilina, a quien se le están violando sus Sí, derechos señora. como inquilina, porque la misma ley que en un momento dado los protegió a ellos, ahora debería protegerte a ti y estás siendo víctima de un acoso para que desalojes la vivienda cuando ya tú sabes en carne propia que no hay desalojo. Entonces es una desesperación doble la que lamentablemente tú estás padeciendo en este momento y que es que no hay recurso. Y eso genera lamentablemente un derecho o una indefensión ante un derecho que tienes constituido. ¿Qué hacer? Vamos a hablar de esto al regreso del receso. ¿Qué se ha hecho y qué queda pendiente por hacer? Porque lógicamente tú ya hiciste todo lo que tú tenías que hacer. Y entonces Sí, vamos a señora. hablar qué más hay en este momento, porque tu caso es bien interesante por esta dualidad, ¿no? Por un lado tienes que agarrarte a la ley de arrendamiento porque te están tratando de desalojar, porque esa persona, así como tú necesitas tu vivienda, esa persona necesita su vivienda. Y todos quedamos atrapados y caemos en esto. Violencia, agresiones, justicia por propia mano. Sin un conflicto que era de este tamaño, está de este tamaño. Vamos al receso y tomamos decisiones enseguida. Yo no quisiera ser una autoridad vinculada con esto en este momento porque yo sé que lo que hagan de un lado va a tener un costo en el otro y lo que hagan del otro va a tener un costo de este lado. Pero la ley no puede responder a los costos de nadie. La ley tiene que responder a esta señora que está aquí. Se ha dicho. Ya estoy acá de regreso. Magali, además Magali se quebró contándonos su relato porque efectivamente sientes frustración, ¿sí? Sientes frustración producto de que buscando el equilibrio de esta señora, buscando el equilibrio de la balanza se nos torció por completo. Porque fíjate, así como tú en este momento estás siendo víctima de actos arbitrarios por parte de unos propietarios, esa historia que tú estás viviendo por un lado de la película es la historia que ameritó la ley actual. ¿Por qué? Porque había presiones, desalojos arbitrarios, había desalojos inclusive judiciales sin ningún respeto de los derechos humanos de los inquilinos, ¿sí? Comenzó una suerte de abusos por parte de los propietarios y llevaron a que se tomara el decreto del 2012, la ley del 2012, y que luego aún vigente la ley, siguen los problemas entre los inquilinos y los propietarios y el TCJ dice en el 2015, miren señores, pónganse de acuerdo todos y mientras que ustedes se ponen de acuerdo, no hay desalojo ninguno. Esa decisión que probablemente yo no tengo por qué decir que no, pero tampoco tengo por qué decir que sí, quizá para quienes la tomaron tenía un contexto de tiempo y de lugar. Pero es que ya pasaron los años suficientes para que nos demos cuenta que yo no puedo, buscando el equilibrio, causar un desequilibrio, porque no estaba bien lo que se estaba haciendo contra los propietarios, contra los inquilinos, sin duda, pero es que ahora tampoco está bien lo que se está haciendo contra los propietarios. Por eso las leyes no deben responder a un caso o a un grupo en particular. Las leyes deben ser para todas, para todos por igual. Bueno, si usted quiere que yo agote el procedimiento ante la SUNAVI, yo voy a la SUNAVI. Si usted quiere que yo vaya a tribunales, yo voy a tribunales. Pero ¿qué más te voy a pedir yo a ti en este momento? Fíjate algo, jurídicamente, si nosotros nos ponemos en los zapatos de la justicia, hay un recurso que es el recurso de carencia, ¿sí? Que es el recurso que yo te invito a que podamos hacer con tu caso, porque en tu caso está súper claro que se agotó absolutamente todo. Por cierto, varias personas han llegado a la oficina en la misma situación que tú, y yo he conversado con la doctora Teresa y le he dicho, bueno,
vamos a tratar de hacer un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde contra la sentencia que paraliza los desalojos, nosotros le digamos al Tribunal Supremo de Justicia, bien, te entiendo, pero en el momento que tengo una sentencia firme de un tribunal que no puedo ejecutar, estás produciendo a mí la carencia de un derecho. Estás dejándome en una situación de indefensión, estás dejándome en una situación de abandono jurídico y obviamente al final tu situación es prácticamente lo mismo que ir poco a poco atenuando el derecho a la propiedad. Porque ¿qué es el derecho a la propiedad? Uso, goce, disfrute y disposición de la cosa, que es el inmueble, y no tienes ninguno de los 4 requisitos. Entonces, el derecho a la propiedad se ha visto visiblemente disminuido. De resto, si tú vas a un tribunal a meter un recurso de amparo en este momento, te van a decir que es improcedente, que no debería hacerlo, porque ya usted agotó los procedimientos que corresponden. ¿Cuándo no procede el amparo? Cuando hay un procedimiento especial para lo que tú estás buscando y ese procedimiento especial no se cumplió. Entonces el juez de amparo te dice, no, mira, aquí no, vaya allá y pida lo que por ley corresponde. El problema es que ya tú hiciste absolutamente todo, todo, y no tienes justicia. Por lo tanto, en este caso, Magali, lo único que corresponde es ese recurso de carencia, que a mí me gustaría que se hiciera de manera masiva, o por lo menos con 20, 30, 40 personas que estén en tu misma circunstancia, es decir, que haya una sentencia definitivamente firme de desalojo contra la cual, por supuesto, por eso es definitivamente firme, se hayan agotado todos los recursos y no se pueda hacer la ejecución forzosa porque lo impide la sentencia del 2015. Es lo único que queda. Es que no queda más nada. Más nada. Con este programa, llamar la atención de las autoridades, siempre con respeto, con consideración. Yo no quisiera ser una autoridad vinculada con esto en este momento porque yo sé que lo que hagan de un lado va a tener un costo en el otro y lo que hagan del otro va a tener un costo de este lado. Pero la ley no puede responder a los costos de nadie. La ley tiene que responder a esta señora que está aquí, a la justicia. Usted culminó su procedimiento, usted se tiene que ir. Y más en tu caso, donde hay una vivienda disponible para que esas personas se vayan. Entonces ya hay un poco de capricho también en quienes, teniendo todo en su contra, no se han ido de tu vivienda. Y creo que eso es lo peor en este caso, ¿no? Sí, doctora. O sea, ellos se quedaron con mi dinero y se quedaron con mi apartamento. Yo me quedé Por con ahora, por ahora, Sí, señora, por ahora. Hasta que alguien a ti no te quita el registro, hasta que alguien a ti no te diga, se lo quito, lo perdió o se lo doy a otro, eso es suyo, ¿sí? Sí, eso es. Eh, Y lo que sé que pasa no, es que justicia tardía, hay una máxima que dice que justicia tardía no es justicia tardía, pero no es consuelo para ti, pero bueno, ya tú tienes la sentencia en la mano, tú tienes la ratificación constitucional de tu derecho a la propiedad. Hay gente que no está ni cerquita de lo que ya tú lograste. El equipo de producción te va a decir, Magali, lo que vamos a hacer entre ellos, unirte a este grupito que yo voy armando para ejercer el recurso de carencia, a ver qué tal nos va con eso, porque bueno, algo tenemos que hacer. Si eso es una opción, pues démosle. ¿Qué puede pasar? Bueno, que nos digan que no, o puede pasar que nosotros ayudemos a que haya una luz en el camino. Ya yo veo que hay ciertos créditos inmobiliarios, eso es muy positivo. Ya veo que hay buenas negociaciones por los inmuebles con compra a plazos, aunque sea bien espaciada a plazos, para que el inquilino se haga propietario, porque el propietario tiene otros bienes o porque decidió no venir a Venezuela. Ya sé que se pidió información de cuántos casos están como el tuyo para sentencia de desalojo forzoso. Eso me indica, ya sé que viene una nueva ley, eso me indica que algunas cositas así, algunos rayitos de luz, no es que, el rayo de luz, no, hay como unos rayitos de luz que se van colando por allí que me indican que en algún momento va a haber decisiones, por lo menos con casos como el tuyo, ¿sí? sí, Eso señora. te lo transmito no como una falsa esperanza, sino como una esperanza sustentada en algunas cosas que hasta ahora
he visto, y créame que yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con una autoridad, del tipo que sea, yo les digo, mire, los desalojo, mire, los desalojo, mira, y la nueva ley, mire, y la gente que está para sentencia, siempre lo digo en las redes, lo digo en todos lados, y yo creo que en algún momento se nos va a escuchar, ¿sí? Así que acepto la solicitud y no pierdas la esperanza. Mira, los derechos se luchan para siempre. Y si tu caso sirve de punta de lanza para que otros abran su camino, creo que es suficiente lo que trataremos de lograr desde acá, ¿sí? Gracias, Magali, por la paciencia. Persiste, persiste. Mi mamá dice algo. El bien siempre triunfa. Yo le creo, no sé cuándo, pero de que triunfa, triunfa. Acepto la solicitud. Se ha dicho. Amén. Ay, bueno, extraño los aplausos de Alexis, pero no importa. Vamos a irnos nosotros al receso, creo, ¿sí? Mi reflexión siempre es la misma. Y yo de verdad se los digo, ellos lo saben, porque muchas personas con las que yo tengo la oportunidad y la fortuna de reunirme a decirles, mira, hay que hacer esto, por favor, no te olvides, mira, eso es importante, pero mira, esto también es importante. Saben que yo lo digo y se los digo en persona, se los digo en privado, se los digo en público. Si ustedes deciden algo que vuelva el equilibrio, el tema de la vivienda, van a ser más populares de lo que creen. Porque hay de todo en la viña del Señor. Hay propietarios abusadores que con una buena decisión los van a frenar. Hay inquilinos abusadores que con una buena decisión los van a frenar. Entonces, no castiguemos a los buenos inquilinos, ni castiguemos a los buenos propietarios, como fue el caso de Magali, por tratar de meterlos a todos en el mismo pote. Decidamos las cosas a tiempo, que Dios y la patria los compensarán por eso. Vamos al receso. Es más el costo y el tiempo de invertir en comprobar que el patrón no tiene responsabilidad que indemnizar a las víctimas del accidente laboral, en este caso de la muerte en el trayecto del accidente laboral. Se ha dicho. Gustavo Carabuelo se conecta con nosotros. Zulema Pérez. Hola, Zulema, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctora. ¿Qué pasó? Bueno, doctora, vengo a plantearle la muerte del padre de mi representada. Ocurrió el 31 de enero de 2018. Muere en un accidente laboral, aplastado por 4 toneladas, unos tubos, las vías del ferrocarril. Ya, como sabe, ya han pasado 5 años. Hay menores donde no han asistido para nada, no le han ayudado para nada. Las veces que he ido, que no han sido muchas, pues hay que ser franca por la cuestión que nos agarró pandemia y todo eso, pero las veces que fui me decían que había muchas carpetas, que esperara, que me estaban llamando. Ya han pasado 5 años y todavía no me han llamado para nada. ¿A qué se dedicaba el señor en esa empresa, Zulema? El transporte de una gandola, transportando vigas. En ese momento estaba transportando vigas del ferrocarril, las vías del ferrocarril. Ok, pero el ferrocarril se está construyendo por una contratista del Estado, correcto. Es decir, es una empresa que el Estado contrató para construir o es una empresa directamente del Estado. Doctor, eso sí no le sé responder, solamente sé que él estaba laborando para esa empresa y ocurrió el accidente. El accidente ocurre porque, es decir, ¿cómo fue? ¿Cómo se desarrolló el incidente? Falleciera. Él traslada las vigas desde Puerto Cabello a Naguanagua, donde él iba manejando la gandola, ¿okay? Estaciona para la descarga de las vigas y ocurre el accidente. La viga cae de la gandola y hay muchas cuestiones. Nadie vio, ahí no había seguridad industrial. Él no recibió ningún tipo de ayuda, no recibió nada, porque ellos alegan que nadie vio, que cuando llegaron al sitio ya él estaba con la viga encima. Eso es lo único que sé, más de seguridad industrial no estaba, no había nada, y hasta ahí quedó.
Ahora, cuando tú dices que no te dan respuesta, ¿a quién te refieres? ¿A la institución, a la empresa, al INSACEL? Porque lógicamente estamos hablando de un accidente. Tuve varias ocasiones en INSACER. Cae pandemia. Yo estaba trabajando en Maracay y tengo cuidado con una hora con Alzheimer también, como ahorita, y no la podía dejar sola porque todos los familiares de ella están en el extranjero y era mi responsabilidad, yo no podía estar viajando, pero como me dijeron, te estamos llamando, pero yo no he recibido ni una llamada y mi número es el mismo de hace 5 años atrás, yo no he cambiado de número. ¿Y cuándo fue la última vez que acudiste al INSACEL? Doctora, yo hace como 2 años fue la última vez. Claro, ya en 2 años de alguna manera algo ha cambiado, ciertamente a favor de la institución y sobre todo en el interior hay muy pocos médicos ocupacionales y tienen exceso de trabajo. Pero quiero saber cuál es tu expectativa con relación a la demanda que tú acabas de hacer, porque a veces tenemos mucha expectativa con la decisión que va a tomar el INSACEL con relación al accidente laboral. Ciertamente es un accidente laboral, ciertamente se produjo la muerte en el hecho de su trabajo como camionero, gandolero o transportista de ese material que iba hacia la obra. No hay duda, porque no la hay, que la ley establece claramente que hay una responsabilidad objetiva del patrón. Yo como trabajador, yo como representante, como familiar del trabajador, no tengo que demostrar que fue un accidente laboral, sino que es el patrono quien si considera que no hay responsabilidad de él, debe demostrar, decir que el señor fue negligente, que él paró las gandolas donde no correspondía, que él había dado los implementos y no los utilizó debidamente. Es decir, una circunstancia probada para que escape de la causal del accidente laboral. Prácticamente, Zulema y todas las personas que nos están viendo, esto nunca se hace. ¿Por qué razón? Porque es más el costo y el tiempo de invertir en comprobar que el patrón no tiene responsabilidad que indemnizar a las víctimas del accidente laboral, en este caso de la muerte en el trayecto del accidente laboral. Porque a veces, lamentablemente, nos llevamos como un chasco pensando que vamos a recibir mucho más de lo que en realidad vamos a recibir, y cuando yo lo divido con el transcurso del tiempo me doy cuenta que no valió la pena. Ciertamente no hay nada en esta vida que reponga la vida de un familiar, pero ciertamente hay derechos que debemos nosotros exigir. Vamos a irnos al receso, Zulema, para que retomemos qué es lo que vamos a hacer, porque lógicamente después de 2 años que tú no has acudido al INSACEL, algo ya debió suceder y sobre todas las cosas tenemos que determinar quién es el patrono en este caso, si es una empresa contratista del Estado o si es directamente el Estado a través de esta empresa del Estado dedicada a la construcción. Lo definimos al regreso del receso enseguida. Cuidado con las expectativas de la indemnización que por derecho nos corresponde, porque nuestra expectativa está mucho más grande, como debe ser, porque uno pierde la vida de un familiar que más le sostiene un hogar, pero no corresponde con lo legal. Se ha dicho. Seguimos aquí con ustedes en esta modalidad de Zoom que permite que muchas personas que estén en el interior o en el exterior puedan comunicarse con nosotros para presentar sus casos y de alguna manera orientarnos. Este caso, Zulema, que tú has traído acá, del padre de tu menor hija, es sumamente importante porque hay muchísimos accidentes laborales en Venezuela. Lamentablemente no hay una cultura de lo que es la prevención de las condiciones de medio ambiente de trabajo. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando el papá de tu hijo en esa empresa? 6 meses. 6 meses y unos días. Antes de eso, ¿dónde trabajaba? En otras empresas de transporte. Tenía 15 años en empresas de transporte pesado. Él se dedicaba a eso. Sí. Ahora fíjate, cuando decimos no tenía las condiciones, uno dice, bueno, ¿qué condiciones?
por qué él aceptó trabajar sin condiciones, y es que probablemente en ningún lado haya las condiciones, ¿no? Lo primero que uno se pregunta es por qué él estaba cerca del camión en el momento que están descargando las vigas. Es decir, ¿cómo ocurrió el accidente? No, doctora, no. Él estaba de quinto para descargar. Ok. En los documentos que me entregan INSACER, dice que la gandola venía sin unas maderas, sin unos tubos de protección. Imagínense usted, venían mucha cantidad de cosas del ferrocarril, y cómo cae algo tan pesado, cómo viene, se va y cae. Por eso te digo, ustedes no tienen que demostrar nada, sino sencillamente tener la decisión del IFACEL que certifique la muerte por accidente laboral, porque él estaba haciendo su trabajo, estaba en su jornada de trabajo, estaba trasladando lo que le dijeron que tenía que trasladar en el horario, supongo que le dijeron que tenía que trasladarlo, por lo tanto no hay duda. La otra cosa es que voy a recibir como retribución por la muerte de mi familiar en la ejecución de su trabajo, que ahí es donde lamentablemente vienen las mayores frustraciones. Por eso te decía que si más allá del INSACEL, ustedes trataron de establecer contacto con la empresa. Una sola vez fui, hablé con la secretaria y ella me preguntó, ¿qué quieres? Haciéndose como la desentendida, y acababa de pasar el accidente. Creo que habíamos enterrado en 5 días, y ella haciéndose como la desentendida, ajá, dígame qué quiere, cuando ella estuvo en el entierro con su jefe. Okay. Y en el entierro el jefe se acercó y prometió colegio privado, de todo prometió, que no nos preocupara, porque Sí, aparte pero de que hay 2 menores más. claro, él te va a prometer lo que quiera, pero a veces eso lo hacen con desconocimiento. ¿Por qué razón? Por eso te digo, lo que va a sancionar el IPSACEL es menor que lo que él pudo ofrecer. Por eso a veces uno también le dice al patrón, mire, no estoy ofreciendo nada, porque usted tiene una tabla que está tasado, es decir, la muerte de un trabajador está tasado en una tabla. No es algo eventual o caprichoso, no, establece un porcentaje y está establecido. Lo que pasa es que hay burocracia por, lamentablemente, retardo del ente, porque el ente no tiene otra manera, no es que no te quiera responder, es que tiene muchísimo trabajo. Por eso a veces es mejor acercarse al patrono y formalizar con el patrono una negociación, pero no tengas falsas expectativas, olvídate de casa, carro, pagarle el colegio a los muchachitos, porque es que eso no es obligación del patrono, no es obligación del patrón. Por eso siempre le digo a la gente, cuidado con las expectativas de la indemnización que por derecho nos corresponde, porque nuestras expectativas están mucho más grandes, como debe ser, porque uno pierde la vida de un familiar que es más el sostén de un hogar, pero no corresponde con lo legal. Y por eso a veces nos llevamos este golpe donde tú tienes 5 años luchando porque salga algo que no va a satisfacer tus expectativas. Te lo digo desde ya, para que tomes decisiones del camino que tenemos que seguir con este caso. Punto número 1, tenemos que efectivamente ir al ente público y ver si el ente público ya cumplió con la decisión administrativa que se convierte en un mandato para el patrón. Tú me dices que no solo está tu hija, sino que hay 2 más. Hay 2 más. Sí. Okay. Si yo fuera el patrono, yo te solicitaría tu declaración de únicos y universales herederos, porque es lo que la ley exige. Te pregunto, ¿ya hicieron la declaración de únicos y universales herederos? No. Hay que hacerla. Hay que hacerla porque yo me tengo que blindar de a quién le voy a pagar la indemnización y con quién voy a negociar. No puede ser con uno solo. Tiene que ser con todos los herederos. ¿Cuántos hijos dejó el difunto? 5 y 3 menores. Ok, 5 con 3 menores. La declaración de únicos y universales herederos corresponde al área de LUGNA, que es donde está la competencia porque hay 3 menores de edad. Por lo tanto,
Independiente de la negociación o de la decisión que estemos esperando del IMSS-ACEL, ustedes tienen que hacer su declaración de únicos y universales herederos para que el dinero que corresponda por negociación o por sanción sea distribuido a quien legítimamente corresponde como heredero. Por lo tanto, voy a aceptar la solicitud, Zulema, se lo envío al doctor Luis Gámez, que es nuestro abogado solidario en el estado Carabobo. Tú vas al ente público para que averigües cuál es el estatus, vamos a determinar quién es el patrono para hacer un enlace con él directamente, a ver si podemos suprimir la declaración de únicos universales herederos y logramos una indemnización en corto plazo, donde tendríamos que incluir también la liquidación, las prestaciones y los demás derechos laborales que se causaron durante los 6 meses de la relación patronal, ¿ok? Listo, gracias Zulema, acepto la solicitud. Gracias, doctora. A ustedes, gracias, saludos a toda la gente del estado de Carabobo. Pronto, espero este año, quiero viajar por varias partes del país con mis talleres, con mis reuniones con abogados, un poquito vamos a ver si rescatamos el gremio de los abogados, así que estén pendientes por allí. A mí me toca despedirme, hasta un próximo, se ha dicho, como siempre, se les quiere, se les respeta, Dios me los bendiga, un beso, hasta la próxima, gracias, chao, chao.